el aplauso que os pido ahora mismo no es para mí, sino para la asociación Casa Aragonela Historia Viva. Muchas gracias. A ellos les dedico este pregón. Ellos son la historia viva. Permitidme nombrar a algunos de los de mayor edad. A María Elena Pan Domínguez, a María Ruiz Bandera, a María Olea Capacete, a Catalina Trujillo Escobar, a José Florido Florido, a Francisca Berlanga Sánchez, a Dolores Doblas Arjona, a Antonio del Río Campos. Perdonad si no sigo nombrando porque se haría muy largo. Hoy nos reunimos para rememorar y recordar el pasado de este gran pueblo. Estos vecinos que he nombrado han vivido parte de un pasado que los demás no hemos vivido. Son nuestros mayores. Y a esos mayores, como he dicho, les dedico este pregón porque se merecen un homenaje. Gracias, como ha dicho Francisco Vicario, y a Francisco Gómez Armada y a la Junta Directiva, que un día del mes de junio se acordaron de mí para informarme a dar este pregón. Gracias por esta oportunidad de manifestaros públicamente mi respeto, mi amistad y mi relación con vosotros, amigos de Casa Aragonela. Desde pequeño tuve aquí muy buenos amigos y sigo teniéndolos. Algunos ya no están con nosotros. Permitidme nombrar a Paco el del Horno, a Pedro y Anastasia, a Eleuterio, a Juan el del Central, a Pepe Marco y Carmen, a Antonia Campos, a mi compañera de Derecho, Ana Carmen Trujillo, a mis consuegros Juan Trujillo y Ana Gómez, y a mi yerno Juan. Como veis, no soy del todo forastero. Esta familia me une a este bendito pueblo. Perdonar a otros amigos que deje sin nombrar por no hacerme más largo. Nuestros nombres y apellidos tienen una historia. No se han inventado en este siglo. De generación en generación, la genealogía de apellidos se ha sucedido, al igual que se han transmitido nuestras costumbres y tradiciones. Somos hijos del pasado, de nuestros antepasados, y tenemos que sentirnos orgullosos de ser quienes somos y de dónde venimos. Pero como hemos dicho, ni nuestros apellidos ni nuestra historia han surgido ahora. Estas tierras estuvieron habitadas desde siglos remotos y nuestras tradiciones y nuestra fe se han vivido al menos desde hace 2000 años. Para entender esta recreación histórica que se vamos a ver representada, tenemos que encuadrarla en un marco histórico. Un marco histórico que ya conocemos y que me gustaría que los jóvenes tuvieran mayor participación en la historia. Hoy me decía Francisco Gómez Armada que habían visitado el colegio. Es una buena idea porque la verdad es que la enseñanza, la historia, está un poco abandonada. Aunque este pregón no es una clase de historia, sí es motivo para poner en antecedente la clase de historia que va a ser la recreación histórica. Pero vamos a hacer un breve resumen y vamos a dar un repaso a la historia anterior a la que se desarrolla en esta recreación. Esta recreación se basa en el enfrentamiento de dos formas de vida, la cristiana y la musulmana. La cristiana comenzó hace 2000 años
La musulmana fue posterior hace 1300 años. El apóstol Santiago, que aquí veneramos en nuestro pueblo, y San Pablo fueron los primeros en predicar la fe en estas tierras, allá por el año 47 en el siglo I. Posteriormente, en otros siglos, tenemos también aquí en Málaga los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula, que fueron testimonios de su fe cristiana y por ello murieron mártires el 18 de junio del año 303. Y hago un paréntesis. Quiero mencionar que el patrono de Casarabonela es San Francisco de Paula. Yo soy Francisco de Paula. Podríamos poner muchos más ejemplos para indicar que nuestras tierras tienen un arraigo cristiano. El cristianismo en aquellos primeros siglos se expandió con la cruz y el amor, y así conquistó el Imperio Romano. Posteriormente, el cristianismo fue aceptado por otros pueblos bárbaros que invadieron el Imperio Romano, entre ellos los visigodos, que llegaron a España y estuvieron desde el 419 hasta el 711. Estas fechas las digo sobre todo para los jóvenes que vayan aprendiendo un poquito. Hacia el año 710 se suceden los enfrentamientos por el trono tras la muerte del rey Witiza. Los pretendientes a la corona eran Roderico y don Rodrigo. O mejor dicho, perdón, don Rodrigo y Agila II. Los partidarios de Agila pidieron ayuda a los musulmanes del norte de África y entraron por Gibraltar, cruzando el estrecho y matando y venciendo a don Rodrigo en la batalla de Guadalete. En el primer año llegan hasta Toledo y en el segundo año llegan hasta Zaragoza. Fueron llamados para ayudar al rey visigodo Agila y se hicieron dueños de España. La península ibérica se hizo musulmana tras 8 años de cristianismo. Los cristianos dominados se llamaron mozárabes y la vida del cristiano mozárabe no fue fácil. El cristianismo fue vasallo del musulmán. Al cristiano se le daban 3 opciones: o se hacía musulmán, muladí, o pagaba impuestos, mozárabe, o si era apóstata, se le quitaba del medio. Un ejemplo muy cercano lo tenemos aquí en Santa Argentea de Ardales, hija de Omar Ben Hassún. Santa Argentea fue decapitada en Córdoba por manifestar públicamente su fe cristiana, el 13 de mayo del año 931. El cristianismo se sacudió este yugo musulmán mediante la reconquista. Al musulmán no podía convertirlo con la cruz y el amor como en otra época, con los romanos y con los visigodos. Y utilizó sus mismos métodos, la conquista. Pero la lucha con las armas no era lo que predicó Cristo en el Evangelio. En nombre de Dios se han cometido muchas barbaridades a través de la historia, como vamos a comprobar en esta recreación histórica. En la España musulmana o al-Ándalus, no todo musulmán fue intransigente. Hubo en algunos lugares buena convivencia. Hubo también quien los alababa. Por ejemplo, el canónigo de Granada, Pedraza, dice que entre los moriscos no había ninguno que careciese de ocupación y que eran honrados y caritativos. Y así lo podemos comprobar en esta recreación. Frente a los personajes intransigentes, hay otros que son comprensivos y defensores de la convivencia. Pero en la realidad nos encontramos con estas dos actitudes, la morisca y la cristiana. El morisco no aceptaba la situación que le había tocado.
Muchos se habían bautizado, pero seguían siendo musulmanes en su foro interno. Iban a misa para librarse de las multas. En su casa, si era precepto, seguían trabajando puertas adentro. Preferían descansar los viernes. Bautizaban a sus hijos para cumplir la ley y después le lavaban donde habían sido ungidos con el crisma. Los circuncidaban y le ponían nombres moros. Las novias iban a la iglesia con vestidos cristianos, pero en sus casas se vestían de mora y celebraban los esponsales con zambras y leilas. Casarabonela vivió durante todo el periodo que transcurre de 1502 a 1568 un largo pleito entre sus vecinos cristianos viejos y cristianos nuevos, sobre las alcabalas y las faldas del mar, que lo vamos a ver también reflejado en esta recreación. Si los reyes católicos habían dictado pragmáticas recontando sus derechos, fue más duro cuando se publicó el edicto de Carlos I en 1526. Este edicto, del que se habla también en la recreación histórica, prohibía practicar la religión y las costumbres a los moriscos. La actitud de los cristianos de intolerancia y vigilancia se debía en parte a la falsa integración al cristianismo de los moriscos, al miedo a las insurrecciones de los monfíes, al apoyo que pudieran recibir de los barcos berberiscos y las galeras turcas, que podrían llevar a nuevas invasiones de ejércitos musulmanes. Todo esto creaba desconfianza en los reyes cristianos. Hemos visto las actitudes de ambas partes, cristianos y musulmanes, y podíamos condenarlas, pero es necesario y más justo entenderlas, reconocerlas e interpretarlas, porque yo creo que ambos llevaban razón. La recreación histórica que vamos a presenciar está enclavada en este contexto histórico que acabamos de decir. De ninguna de las maneras podían integrarse los moriscos en la unificación cristiana. Esta situación inaguantable se tradujo en la rebelión de las Alpujarras en 1568 a 1570, como también vamos a ver reflejada en la recreación con la dispersión forzosa de los musulmanes del Reino de Granada. En el mes de noviembre de 1570, todos los moriscos de Casarabonela son deportados al interior de Castilla. En Alozaina y en el Burgo no hubo moriscos, pero sí lo hubo en Toló y en Junquera. Los moriscos deportados de Casarabonela fueron 667. Ocuparon 59 casas en Écija. La política de Felipe II estaba encaminada a disolver a la población morisca en el seno de la cristiana vieja. Pero estas medidas no dieron resultado y el 9 de abril de 1609 Felipe III decretó la expulsión de los moriscos fuera de España. Es verdad que tras este decreto de expulsión, algunos huyeron a la sierra y anduvieron escondidos para no marcharse, pero cuando eran capturados se les enviaba a galera o eran encarcelados. Con la expulsión definitiva no se puede afirmar que la clase o la mezcla de razas se diera en estas tierras. Podemos decir que nuestra generación nada tiene que ver con aquellos moriscos que habitaron nuestros pueblos. Somos descendientes de aquellos cristianos viejos que vinieron a repoblarlos. La denominación del gentilicio morisco de Casarabonela, y aquí hago atención porque os puede interesar, esta reminiscencia del pasado, ¿por qué se llaman a los de Casarabonela moriscos? Pues tiene mucho que ver también por qué se le llama a los de Alozaina pecheros.
El pechero era el cristiano viejo, no noble, que pagaba los pechos, los impuestos. Los nobles no pagaban impuestos. Hay quien dice perchero. No, no es perchero, es pechero, de pechar, de pagar impuestos. Fijaros bien, en 1484 Lozaina es conquistada. Y entre Lozaina y Casarabonela muere don Gutiérrez de Sotomayor, conde Lozano, que era pariente de los reyes católicos. Eso lleva a que en Lozaina todos los musulmanes son deportados, no quedaron moriscos. En cambio, en Casarabonela ya sabemos la historia de los moriscos, que duró casi un siglo. De todo es conocida la rivalidad de nuestros pueblos en otra época. Y esta rivalidad tuvo mucho que ver también porque en 1489 se crea la parroquia de Lozaina, dependiente de la de Casarabonela. Los diezmos y primicias de Lozaina tenían que venir a pagarlos a Casarabonela. Y de ahí, esa dependencia, que coincidió con la etapa morisca, y de esa rivalidad permanecen los gentilicios de pecheros, los que venían a pagar impuestos, moriscos, los que estaban en Casarabonela. Dos pueblos hermanos, a Lozaina y Casarabonela, unidos por la historia, y a los que yo pediría un mayor hermanamiento. La recreación histórica ha sido todo un éxito. Hay que reconocer y agradecer públicamente la iniciativa cultural que ha supuesto la puesta en marcha de toda esta serie de actividades realizadas en los 3 últimos años. Y ahora, la cuarta recreación, la rebelión. Sugiero que no nos quedemos en esta etapa de la historia de Casarabonela, que en el futuro se hagan recreaciones de otros hechos, de otra época, de la dilatada y rica historia de nuestro pueblo. Tenemos que agradecer a la Asociación Cultural Casarabonela Historia Viva, con su junta directiva, y a este excelente grupo de actores, su arduo y complejo trabajo, llevado con mucha voluntad, con mucha ilusión y con mucha tenacidad. Esta cuarta recreación tiene un gran mérito. Le animamos a que continúen con esta magnífica labor. No voy a nombrarlos a todos los que participan en la recreación individualmente, porque todos y cada uno son estupendos e imprescindibles y se merecen el mismo reconocimiento, y por ello pido para todos un fuerte aplauso. La historia hay que juzgarla desde la lejanía, sin dejarnos llevar por ningún tipo de interés. Es difícil. No todo historiador lo consigue. Hay historiadores que la tergiversan. Otros son fieles a los textos. Y en fidelidad hay que reconocer el trabajo exhaustivo y minucioso que Francisco Gómez Armada ha realizado redactando el texto de esta cuarta recreación. Basada en documentos históricos, Francisco Gómez Armada ha sabido de su propia imaginación e inspiración crear ambientes, actitudes y diálogos coherentes con los hechos y de gran mérito literario. Hay que reconocer que ha hecho un buen trabajo. Enhorabuena y gracias, Paco, por tu trabajo. Para Francisco Gómez Armada pido también otro fuerte aplauso. La finalidad de esta recreación, dice Francisco Gómez Armada, es poner de manifiesto, y esto es muy importante, que la intolerancia y la intransigencia destruyen la convivencia. Por desgracia, ahora también suelen ocurrir. No hay más que ver los telediarios. Por ello debemos sacar conclusiones. Ojalá sepamos quedarnos con el mensaje que nos quiere transmitir.
No nos quedemos solo con las actitudes o conductas de los personajes, que si los cristianos eran buenos, los moriscos malos o viceversa, los cristianos malos y los moriscos buenos. Que si Miguel y Juan llevaban razón o el padre Cirilo y don Antonio no llevaban razón. Que si uno maltrató, que si otro mató. No nos quedemos con anécdotas, sino con el mensaje que tanto Francisco Gómez Armada como la asociación nos quieren transmitir. Un mensaje para vivirlo y practicarlo. Que en nuestro pueblo no haya intolerancia ni intransigencia de unos con otros. Que haya buena convivencia y respeto mutuo. Y nunca jamás vuelva a ocurrir estas conductas y situaciones que se reflejan en la recreación. Quiero citar una frase de una escena en la recreación que Francisco Gómez Armada ha sabido exponer, en las que ha sabido exponer su mensaje. Catalina Arjona, cristiana vieja, dice: todos, cristianos viejos y moriscos, hemos sufrido las consecuencias de esta guerra. Miriam Cordera, morisca, contesta: nadie olvida, pero hemos de emprender el camino de la reconciliación. La violencia no conduce a nada. Luisa Arjona, cristiana vieja, dice: sois, los moriscos, buenos artesanos y gente de provecho. Siempre hubo buenas relaciones entre nosotros. Juana Albolá, morisca, le contesta: ojalá pensaran de la misma manera aquellos de quienes depende nuestro destino. A la pregunta de por qué hablar del pasado, por qué estas recreaciones, la respuesta sería: si lo tuviéramos más presente al pasado, no cometeríamos los mismos errores, porque la historia se repite. Ya lo dice el refrán: el hombre es el único animal que cae 2 veces en el mismo hoyo. Y el pueblo que ignora su pasado está condenado a cometer los mismos errores. Quiero terminar con el contrapunto o compensación de recordar que Casa Rabonela no ha sido solo lo que se expone en esta recreación histórica, como es lógico. Casa Rabonela ha tenido muy buenos tiempos de prosperidad y progreso a lo largo de su historia, y sus habitantes han escrito grandes páginas de las que estamos orgullosos y que también había que recordarlas. Casa Rabonela ha sido y es un gran pueblo. Aquí han nacido hombres y mujeres de gran corazón que han hecho grandes aportaciones a la sociedad. Obreros, labradores, amas de casa, maestros, médicos, comerciantes, autoridades o funcionarios. Algunos han quedado escritos en los textos, pero hay otros miles de grandes mujeres y hombres que no están en los libros, que cada mañana se levantaban al clarear el día y se dejaban la piel trabajando de sol a sol, ya en las labores de la casa, ya en las profesiones, ya en los más sufridos trabajos como son las labores agrícolas. Todos bajo la fe de Santiago, la Virgen de los Rondeles y San Francisco de Paula. Estos grandes hombres y mujeres que sentaron los cimientos de nuestro bienestar de hoy se merecen nuestro homenaje, y en recuerdo de aquellos antepasados de siglos y de los más cercanos, de aquellos que gracias a ellos hoy estamos aquí, hacemos un especial reconocimiento y agradecimiento a los que aún viven con nosotros, a los que hoy son nuestros mayores, a los que he nombrado al principio del pregón: a María Elena Pan Domínguez, a María Ruiz Bandera, a María Olea Capacete, a Catalina Trujillo Escobar, a José Florido Florido, a Francisca Berlanga Sánchez, a Dolores Doblas Arjona y a Antonio del Río Campo, para los que pido un fuerte aplauso. Y termino agradeciendo vuestra presencia y vuestra paciencia para escuchar este pregón. Disfrutemos estos días de fiesta y de historia. Vivamos con alegría y seamos felices. He dicho, muchas gracias.
Enhorabuena, Paco, magnífico pregón, el que nos has ofrecido, fruto de tu conocimiento y también de tu cariño que has expresado en tus palabras hacia Casa Arbonela. Sé que el día de hoy va a quedar grabado en tus retinas para siempre, pero para que te lleves un recuerdo de este día, desde el Ayuntamiento te va a hacer entrega Ana Belén Florido de un obsequio que ha sido labrado y cocido en Alozaina, para que ya el recuerdo sea total. Adelantaros, por favor, y fuerte el aplauso, tanto para Ana Belén Paco, para que te lleves otro recuerdo, Francisco Gómez Armada te va a volver a hacer entrega para que sea en el protocolo de unos libros de la historia de Casa Arbonela. Así que Francisco Gómez Armada te los entrega.